Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a la presentación de la exposición Akerreta y semejanza, Eyan Xodan. Y vamos a entrar directamente en materia. Unas breves palabras por mi parte para daros la bienvenida, agradeceros a todos y a todas que hayáis venido en esta tarde al Museo de Navarra para arropar la presentación de esta exposición. La verdad es que estamos felices de presentar la exposición Akerreta y semejanza, acoger entre nuestros muros la extraordinaria obra de un artista único cuyo arte hace mucho tiempo que no se había visto en su tierra, donde él siempre ha querido desarrollarlo. Porque Akerreta ha triunfado fuera de Navarra. No nos olvidemos que su pintura no solo está en importantes museos y colecciones internacionales, sino que ha colgado de tú a tú con Cézanne en el Museo de Bellas Artes de Bilbao y con Morandi en la Fundación Mafre de Madrid, todo ello el año pasado. Juanjo Akerreta es lo que en los ámbitos especializados se dice un artista de culto. Las palabras de Juan Manuel Bonet, a quien agradecemos su presencia en Pamplona esta tarde para presentarnos la obra de Akerreta, en el catálogo del mismo título de la exposición, la sitúan en su contexto navarro y español. Y Bonet, en su texto, lo define como un artista solitario. Y siendo cierto, porque Akerreta ha vivido siempre y sigue viviendo su quehacer artístico de manera personal, el propio Akerreta nos ofrece una de las novedades de esta exposición. Ha querido incluir en ella a dos compañeros de pinceles con los que comparte inquietudes, temas y espacio, su propio taller. Este trabajo en colaboración demuestra la generosidad de un artista que, amante de la soledad, pasó la mitad de su vida rodeado de alumnado, enseñando a pintar en la Escuela de Arte, pintando en compañía de sus alumnos, y que a dos de sus discípulos, Diego de Pablos y José Antonio Jiménez, les ha dado la posibilidad de mostrar su arte en este museo junto al suyo. A lo largo de este proceso, yo he aprendido, del proceso de esta exposición, que Akerreta pinta lo sublime. No se trata solo de que sea un artista de obra profunda, introspectiva, que se enfrenta de manera reiterada a los temas que le inquietan y a grandes preguntas. Es que, como respuesta a todo ello, ha conseguido pintar lo excelso, lo eminente, lo que es de elevación extraordinaria, según la definición de la RAE. Y aquí, en esa búsqueda de lo sublime, que se retoma en lo que llamamos historia del arte con el icono bizantino, después de 1000 años prácticamente desaparecida después del mundo clásico, esa estética bizantina, ese icono claroscuro, aquí es donde desemboca el arte de Akerreta, que además de bodegones cuasi metafísicos, paisajes de gran belleza y emoción, retratos y autorretratos hondos, pinta iconos en blanco y negro, de matices impresionantes, con una economía de medios y una trascendencia de la imagen que son bien patentes en la última obra que realiza, que ha sido finalizada
el día 16 de marzo de este año y que Akerreta ha querido traer a esta sala como un cartel de lo que su arte propone. Gracias, Juanjo, por esta generosidad. Enhorabuena también a Diego de Pablos y a José Antonio Jiménez por sus retratos e iconos que han convertido la sala 3.8 de este museo en un espacio donde se puede sentir la belleza, la humanidad y la trascendencia que rebasa a la persona. Para saber más de todo esto, tenemos hoy aquí a el comisario de la exposición, Pedro Luis Lozano Úriz, a quien queremos agradecer su trabajo y felicitar por esta dedicación que ha conseguido presentar un atinado discurso de este proyecto, una nueva mirada sobre la obra de Akerreta, que es la que discurre a lo largo de estas salas y en la sala 3.8. También a los autores de los textos del catálogo y a todo el equipo que ha sido capaz de llevar esta exposición, un proyecto en el que se ha trabajado a lo largo de más de un año y que ha tenido, como es natural, sus complicaciones. Y todo eso no podría haber sido también sin la generosidad de los prestatarios. La Galería Marlborough, el Arzobispado de Pamplona y Tudela, la parroquia de San Esteban de Gorraiz, que va a estar unos cuantos meses sin su retablo para que toda la ciudadanía pueda disfrutarla en el Museo de Navarra, la Fundación Caja Navarra y el Ayuntamiento de Pamplona. Todos ellos han sido generosos y nos han dado facilidades para el buen desarrollo de esta muestra. Y ahora, brevemente, voy a introducir a los dos conferenciantes ponentes de esta tarde, el comisario Pedro Luis Lozano Úriz, buen conocedor del arte contemporáneo navarro, crítico de arte. Él es doctor en Historia del Arte por la Universidad de Navarra, numerosos escritos, numerosas publicaciones, experiencia en la gestión del patrimonio cultural, en virtud de su paso por la Dirección General de Cultura e Institución Príncipe de Viana, y me atrevo a decir que, llegados a este punto, uno de los mejores conocedores de la obra de Juanjo Akerreta, que nos la va a presentar a continuación, la exposición. Y Juan Manuel Bonet, yo creo que a todas las personas que estamos aquí pues nos es bien conocido, le hemos leído, hemos visto sus exposiciones, no hace falta hacer una larga presentación, pero sí recordar que es uno de los críticos de arte, comisarios de exposiciones más significativos del panorama nacional, un gran crítico también de literatura, de poesía, un museólogo. Ha desempeñado cargos de responsabilidad en grandes centros de arte contemporáneo, como el Instituto Valenciano de Arte Moderno de Valencia, como el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, y también al frente del Instituto Cervantes, del que ha sido director. Entre sus múltiples trabajos, además de sus crónicas y sus críticas que podemos leer en la prensa cultural especializada, tanto en el ABC como en El País, cabe destacar su ingente obra, el Diccionario de las Vanguardias Españolas, por el que todos le conocemos. Agradecer su presencia aquí esta tarde, después de una semana de intenso trabajo debido a muchísimos proyectos, y yo paso la palabra al comisario, luego hablará Juan Manuel Bonet y me bajo abajo para aprender todo lo que pueda de lo que ellos nos van a decir. Muchas gracias. Muchas gracias, Mercedes. Y muchas gracias, como he dicho a la mañana, al Gobierno de Navarra y al Museo por el esfuerzo que han realizado. Me ha tocado verlo desde cerca, cómo trabajan todas las personas implicadas en el proyecto. Ha sido un verdadero lujo trabajar con vosotros y un privilegio. Gracias por lo que hacéis y por la iniciativa de hacer esta exposición de homenaje a Juan José Akerreta, pues un artista querido y valorado, yo creo, por el museo. Desde luego, con esta exposición los hechos se demuestran las voluntades, ¿no? Y eso, desde luego, esta exposición es el hecho que lo demuestra, ese cariño y ese aprecio a Juan José Akerreta. Y, en fin, agradezco también al resto de personal y personas que han colaborado con nosotros en este trabajo y, por supuesto, al propio autor que ha hecho muy fácil y nos ha ayudado en todo momento a la hora de seleccionar la obra,
de dialogar, de buscar los sentidos de la exposición, de colgar la obra. Por supuesto también a Diego y a José Antonio, que han estado ahí siempre echando una mano. Y esto es una obra colaborativa. Así que gracias a todos y a los que no nombro, pero que están ahí. Yo creo que el protagonista hoy es Juan Monel, con lo cual no voy a alargar mucho, simplemente dar unas pinceladas sobre la exposición y a dejarle la palabra, por supuesto, a él, que nos dé su visión de Juan José Carreta. La exposición, que se titula Y semejanza a Heian Sodán, tiene 2 títulos. Tiene que ver con esa sensación que tenemos cuando vemos una obra de Juan José Carreta, esos bodegones que tenéis en este muro, pegados a este muro, estas figuras, esos paisajes, que son muy depurados, muy sencillos, ha ido retirando la mayor información, ¿no? Es decir, al final son obras muy sintetizadas, con pocos elementos, planas generalmente. Y cuando vemos esta obra, en general, tenemos una sensación de serenidad, de tranquilidad. Tranquiliza mucho ver esta exposición. Inicialmente dijimos hacer una exposición con poca obra, que no destacase, así que al final hemos elegido 100 cuadros. Pero no se nota, yo creo que no se nota mucho la sensación, a pesar de ser tanta obra, justamente por esa sensación de paz y tranquilidad que transmite su trabajo. ¿Por qué esa sensación que transmite su obra es un proceso de búsqueda? No se hace así, por así. Hay un proceso profundo de búsqueda en su vida y en su trabajo como reflejo de su vida, una búsqueda de la tranquilidad y de la paz. Esto está relacionado con la primera parte del título, que es Heian Sodán. Heian Sodán es el primer kata que hacen los karatecas. Juan José Carreta es karateca, es cinturón negro de karate, y durante muchos años ha practicado el karate y ha hecho el kata de Heian Sodán al inicio de sus clases. Heian Sodán se traduce como paz y tranquilidad. En el mundo del karate, el karate-do es el camino de la mano abierta, de la mano vacía, es el camino en la búsqueda de la paz y la tranquilidad. Con lo cual, esa vinculación entre su búsqueda personal y la relación con el karate nos parecía interesante ponerla. Si veis ahí un cinturón negro de karate en medio de la sala, pues tiene este sentido. ¿De acuerdo? Claro, ¿por qué busca ese afán de buscar tranquilidad y paz? Porque hay algo detrás que le mueve a ello, que es el dolor, el peso del dolor. Todos sufrimos en la vida. Supongo que todos los que estáis en esta sala habéis llorado y vais a llorar más adelante. No podemos escaparnos del dolor, el dolor está ahí. En el caso de Juanjo, ese dolor es un peso profundo que le ha llevado también a periodos de fuerte depresión, de introspección, de sufrimiento. Y en esa idea para luchar contra ese sufrimiento, ese dolor, pues esa necesidad de buscar la tranquilidad, de buscar la paz, la serenidad. Por eso la idea de la exposición es relacionar un poquito esa sensación del hombre como un ser que sufre con la filosofía de Schopenhauer. Schopenhauer es el filósofo alemán del XIX, idealista, pero el primero que empieza a hablar de que no es una mente racional la que domina la vida, sino que hay algo irracional que nos lleva a comportarnos como lo hacemos, que es la voluntad. La voluntad es una fuerza irracional que domina no solo a los hombres, sino a todos los seres vivos, a las plantas, a los animales, que les impulsa a seguir viviendo, les impulsa a sobrevivir, incluso a sobrevivir por encima de los demás, ¿no? A una lucha. La voluntad que va generación tras generación y que lo que busca en sí misma no es nada más que el hecho de sobrevivir y de continuar sobreviviendo, funciona en nuestra vida a través del deseo. Los hombres y los animales, los seres, tenemos deseos, necesitamos deseos. Y es la forma como la voluntad se mueve en nosotros. Cuando nos falta comida, tenemos el deseo del hambre. Cuando nos falta bebida, tenemos el deseo de la sed. Si estamos solos, deseamos una pareja, otra persona, ¿no? Es decir, el deseo siempre es una carencia y es algo negativo, siempre surge de una carencia. Pero es un hecho además es insatisfactorio porque
una vez que cumples ese deseo, es algo no es permanente. Enseguida, a las 4 o 5 horas, vas a volver a tener hambre, vas a volver a tener sed. Si con 15 años, pienso en mi hija, se enamora de un chico, pues a los 16 ya estará enamorada de otro. Es decir, que una vez que ha cumplido ese deseo, acaba. Enseguida vas deseando nuevas cosas, ¿no? Hay una continua insatisfacción en los seres vivos, esa necesidad de seguir impulsando. Y en el caso de que consigas cumplir un deseo y que realmente te llene, está el miedo a la pérdida, porque lo vamos a acabar perdiendo. Bien sea una persona, una relación, un trabajo, cualquier cosa, cualquier situación en la vida, incluso aunque lo consigamos y nos satisfaga, tenemos el miedo a la pérdida. Con lo cual la vida, esa continua escala de deseos, esa continua cadena de deseos, está vinculada con el mundo del sufrimiento. El hombre es un esclavo de la voluntad. La voluntad es la que manda, a veces no somos conscientes, pero estamos movidos por ella y nos mueve en esta esclavitud de los deseos. El primer cuadro de la exposición, que es un gran desnudo que tenéis en la entrada, es un retrato de Juanjo, pero es un retrato del hombre, puede ser un hombre o una mujer, del ser humano, ¿no? Del ser humano. Una visión idealizada, un prototipo del ser humano. Se titula La huida del esclavo de Saturno. Es la visión del hombre como un esclavo, esclavo de estos deseos, ¿no? En el cual tiene que huir de esta sensación, de esta esclavitud de la cadena de los deseos. Tiene que ver Schopenhauer mucho, lógicamente, con la filosofía budista, ¿no? Traída de la India. Para Schopenhauer hay dos formas de huir de esta vida. Por un lado, el arte. El arte te evade de tu propia vida. Cuando observas un cuadro, cuando escuchas una canción, una sinfonía, puede que en un momento dado salgas de ti mismo, en esa observación del arte. Te sales de tú mismo, de tu propio yo. Pero claro, es una cosa temporal. Tú puedes estar viendo un cuadro 5 minutos, ¿no? Bueno, si es de Juan José, 7, pero el resto. Una sinfonía 20 minutos, 30 minutos, 40, no mucho más, ¿no? Tu percepción acaba terminando y vuelves a tu realidad, ¿no? Por lo tanto, es una solución insatisfactoria. La segunda solución que propone es la vida de los santos, la vida de los ascetas, ¿no? La vida de Buda. Ante el sufrimiento del mundo, renunciar al mundo, renunciar a los deseos, renunciar a la voluntad, escapar de ello, ¿no? Por el sufrimiento de los demás o por el sufrimiento propio, ¿no? La idea de los ascetas de la India, de los budistas, pero también en el mundo cristiano, de estas personas que se retiran al desierto, a un convento, intentando huir un poco de ese mundo del mundanal ruido, ¿no? Por así decirlo. Para Schopenhauer tampoco es una buena solución, porque al final, siendo un filósofo ateo, tras la muerte no hay nada. Por lo tanto, esa búsqueda, esa renuncia que hacen estos hombres tampoco lleva a ningún lado, porque al final simplemente evitas nada, porque cuando vas a morir ya no hay nada, y desde la muerte la vida tampoco es nada, no existe. Juanjo, a esa respuesta del sufrimiento, encuentra el mensaje cristiano de la redención. Es decir, tras la vida sí hay algo, hay otra vida, otra nueva vida, una vida además donde no vas a tener dolor. El cristianismo no renuncia a la vida del dolor, el cristianismo acepta el dolor en la vida. Cristo dice que hay que llevar la cruz en tu vida, que el que no tenga la cruz, que no lleva la cruz no me siga, ¿no? No renuncia al sufrimiento, pero ofrece esa vía de salvación más allá de esta vida. Para Juanjo, que es una persona muy religiosa, esto ha influido muchísimo en su vida. Le ha dado esa esperanza, esa ayuda para sobrellevar su propio sufrimiento y esa esperanza de una vida más allá. Es el cuadro del díptico de San Esteban, ¿no? Vemos ahí el mensaje en la primera sala. Todo esto es la primera sala, ¿no? Entras, ves al hombre sufriendo, tienes la opción que te ofrece el mensaje cristiano y ahí está la opción de cada uno, ¿no? De apedrear y estar en contra del mensaje de San Esteban o aceptarlo como está San Pablo, Saulo, que observa ese apedreamiento y que se cuestiona el mensaje de Cristo.
Cada uno de vosotros, cuando lleguéis a ese punto en la sala, deberíais plantearos ante ese cuadro qué vais a hacer. Porque todos sufrís, todos tenéis dolores en la vida y los vais a seguir teniendo. Ahí tenéis una opción. Juanjo os la presenta. De vosotros dependerá criticarla, atacarla, negarla o aceptarla. Esa aceptación, en todo caso, no es voluntaria. No podéis aceptar el mensaje de Cristo porque sí, porque lo queréis hacer. Hace falta un elemento que es la fe. La fe es algo misterioso, es un don, no depende de nosotros. Es un don que viene dado de lo alto y es el tercer cuadro de ese conjunto de la sala. Es un cuadro abstracto, es del gran cuadro abstracto que tenéis enfrente, porque no se puede pintar la fe, no es de este mundo, no tiene esa capacidad de poder expresarla. Pero es un cuadro que tiene mucha importancia lo textil, la textura, porque la fe, aunque no se ve, se intuye, se roza, la notas, la palpas, ¿no? La gente que tiene fe, esa sensación la tiene dentro. Es ese cuadro que completa un poco ese conjunto. ¿Sí? Ese es un poco el núcleo conceptual. De ahí habría que entender el resto de composiciones de la pintura, pero claro, creo que ya nos vamos de tiempo, y explicar cómo todas esas relaciones van a aparecer en su mundo, en los bodegones, en las figuras y en los paisajes. Va a haber dos influencias importantes: el mundo clásico, la pintura clásica idealizada, de la escultura clásica, de la pintura del 480, y el mundo más moderno, del mundo del pop art, que le va a influir en la idea de poder de todos los pintores un poco de su generación, veo aquí varios de ellos, donde el pop les permite que se puede ser moderno sin tener que pintar cosas extrañas, ni surrealistas, ni cubistas, ni abstractas. Se puede ser moderno pintando tu realidad, tus amigos, los paisajes de tu ciudad, el bodegón de las manzanas o las naranjas que tienes en casa. Todo eso es lo que la lección del mundo pop, que Juanjo lo asume y vemos en su trabajo, porque él está pintando su realidad contemporánea, a pesar de que utiliza lenguajes clásicos, incluso primitivos. Entonces hay una contradicción de elementos que hace muy difícil de intentar definir a Juanjo. Es muy difícil definirlo porque hay una serie de elementos que le condicionan. Por último, el tema del pop le conecta de nuevo con los iconos, con la idea de los iconos bizantinos, muy relacionado con Andy Warhol, por ejemplo, que él era ortodoxo y muy influido por el mundo de los iconos. La idea de una imagen que está fijada, que está fija, hecha. Y simplemente la puedes ir repitiendo, ¿no? Un icono se va repitiendo a lo largo de los siglos. Igual que Andy Warhol repite sus Marilyns una tras otra, ¿no? Además, él no ha pintado la Marilyn, es una imagen dada. Cuando Warhol tuvo un atentado y estuvo en un hospital, salió a las semanas y vio que sus trabajadores habían seguido haciendo Warhols sin él. Esto le encantó, le pareció maravilloso, lo escribe en uno de sus libros. Le pareció maravilloso que él no necesitaba ya ni siquiera él hacer físicamente los cuadros suyos, se hacían, ¿no? Esto le pareció maravilloso. Pues esto es el mundo de los iconos. Los iconos se van haciendo, los distintos pintores a lo largo del tiempo se van haciendo, ¿no? Esa idea está presente en la obra de Juanjo, con la idea también de las series, de las repeticiones. Y, por último, con esa vinculación al mundo de nuevo, al mundo religioso, que le permite encontrar un nuevo elemento que le atrae. Y ahí terminaría la exposición con la parte superior de la última sala, donde se habla del tema de la semejanza. Es uno de los temas que está tratando últimamente con más interés. En la idea, partimos un poco de la idea del filósofo griego Empedocles de solo se puede conocer los semejantes, solo se conoce por los semejantes. Solo podemos conocer las cosas que nos parecen, que tenemos un poco de referencias. Cosas totalmente abstractas a nosotros no podíamos conocer, ¿de acuerdo? Por eso dice el Génesis, tal vez, que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, para darnos la oportunidad de poder conectar con él de alguna manera y conocerlo. También cuando Cristo se hace hombre, coge la semejanza, ahí están los textos, del ser humano.
Si Jesús es hijo de Dios y todos nosotros somos creados por Dios, hijos de Él, Jesús es nuestro hermano, no somos hermanos de Jesús, ¿no? Y los hermanos se parecen físicamente. Hay una relación física entre los hermanos. Esa idea le gusta a Juanjo, la está desarrollando en la idea de relacionar los iconos, la imagen fija de Jesucristo, con los retratos de las personas, de un hombre, de una mujer, y ha invitado también a sus compañeros de estudio, Diego y José Antonio, a profundizar sobre este tema. De tal manera que representan esa imagen a través de los retratos, no solo de un retrato de un hombre, también de una mujer, de un niño, de una anciana, de una madre, en la idea de que, por un lado, el rostro de Cristo es el rostro de la humanidad, todos los hombres nos reflejamos en ese rostro, y a la vez, todas las personas, seamos hombres, mujeres, niños, ancianos, somos también una imagen de Jesús, de Dios. Es la idea de ver a Dios en los demás, de ver a Dios en otra persona, en el otro. Esa relación es una mirada compasiva, no solo en las personas, sino también en la naturaleza, en los bodegones. Ver todo como la creación, como un todo uniforme y relacionado. Y entender todo esto desde una manera compasiva y amorosa. Eso es lo que le lleva a Juanjo a tratar todo de esta manera, con esa mirada un poco imparcial, que lo ve desde una distancia alejada del deseo. Bueno, habría que ver la exposición con más lento, pero yo creo que hoy es el turno de Juan Manuel y ahora, si queréis luego preguntas, podemos responder. Bien, pues muy buenas tardes o noches ya. Estoy encantado de la invitación a participar en este acto. Muchas gracias, Mercedes, y tu equipo, Carmen, con quien colaboré en su día en una exposición que se llamó Silencios, de la cual era parte también Juanjo y algunos otros pintores que están aquí también en la sala. Y muchas gracias también a Pedro Luis Lozano, de una familia que conozco bien, de artistas, y que ha hecho una preciosa exposición, la verdad. Estoy también muy contento de estar en su catálogo. Yo voy a plantear un poco mi relación con esta obra, y que es una relación que ya data de unos 50 años. Quiere decir que es una de mis más viejas admiraciones en ese sentido. Es alguien que, antes de conocerle personalmente, descubrí su perfil, su propuesta, a través de las recordadas páginas de la revista Triunfo, ese semanario que leíamos todos en los años 60, 70, fue un fruto de aquella tímida apertura que representó la Ley Fraga, que hizo que reapareciera la revista de Occidente en el año 63, que se fundara Cuadernos para el Diálogo, y que una revista que había sido una revista como de espectáculos en Valencia, pues de repente se convirtió en el semanario que todo el mundo leía en la España de la pretransición, en la España de finales del franquismo. Y la primera imagen que yo tuve de Juanjo Aquerreta, pues no tiene nada que ver con lo que hoy es Juanjo Aquerreta, sino que era un trabajo colectivo. Pedro Luis ha hablado de pop y creo que tiene mucha razón en de repente colocar el pop y a Warhol, que además Warhol me consta, porque me lo ha dicho él, que a Juanjo le interesa su trabajo. Seguramente le interesa más que a mí. Desde luego que siempre he sido un poco reacio a Warhol. Igual que en la música pop había los de los Beatles y los de los Rollins, pues en el pop pictórico pues había Lichtenstein y Warhol. A lo mejor aquí en Pamplona había un lichtensteiniano, que era Pedro Sés. En aquel momento lo primero que vimos de él fue un montañero que Juan Antonio Aguirre colocó en la portada de un catálogo y era muy Lichtenstein. Pero es verdad, y el razonamiento de Pedro Luis ante las paredes de su exposición, la exposición que ha comisariado, pues se ve efectivamente esa idea de multiplicación de las imágenes, esa idea de repetición, esa idea de asedio constante.
Parece que el asedio, claro, de Warhol es mecánico, mucho más mecánico y fotográfico, y ni el de Juanjo ni el de otros pintores. Es decir, a mí los pintores insistentes, los pintores monótonos, había veces escribo de un pintor que es monótono y el galerista me quita el adjetivo, o me lo intenta quitar. Y yo cuando digo que un pintor es monótono lo digo para bien porque a mí me interesa mucho el asedio de un pintor al motivo, el asedio de Cézanne a las rocas, o al río, o a la montaña, el asedio de Morandi a sus botellas maravillosas. He visto por ahí una frase de Santa Teresa, ¿no?, metida también al lado de un bodegón, y es la frase de los pucheros. Claro, pues es una frase muy morandiana y muy aquerretiana, ¿no? A mí me interesan mucho esos pintores que asedian una y otra vez un motivo, y aquí en esta exposición eso se ve muy bien. El motivo puede ser el icono, el motivo puede ser el propio rostro, el motivo puede ser un rostro amigo, o el motivo puede ser un paisaje cuyos enigmas están revestidos de normalidad. Es un paisaje soso, es un paisaje de la alfoz, no pinta el centro de la ciudad, o muy pocas veces. Tú me recordaste que había un cuadro efectivamente de la Plaza del Castillo, pero es un cuadro que es una excepción dentro de una obra que, aunque está pintada en un estudio del centro de la ciudad, o está pintada en la Casa de la Misericordia también, pero sin embargo no representa, como otros pintores navarros, representan los edificios de Víctor Eusa, el ensanche, las viejas calles que rodean la catedral, la propia catedral. Creo recordar que hay una visión de la catedral de Juanjo en su adolescencia, ¿no?, en sus albores, pero no es su tema. Juanjo Aquerreta es un pintor que insiste sobre paisajes del alfoz. Él me contaba en aquella entrevista que se publicó en forma de libro, que fue una mañana que pasamos en casa hablando de lo divino y lo humano, y me contaba que él iba tirando de un carro de la compra donde metía sus útiles de pintar, y su área, digamos, de trabajo era aquella a la que tenía ganas de llegar caminando, ¿no? Entonces es un proceso donde se acaba metiendo en un paisaje que, cuando va más lejos, ya es un paisaje absolutamente esencial y depurado. Aquí tenemos maravillas de sensibilidad ante la verdura de un prado, ante los amarillos, que son una constante en la pintura española, sobre todo de Castilla, pero aquí también hay unos amarillos de las tierras que rodean a Pamplona, y es un paisaje además que tiene también un punto pop, o tiene un punto por lo menos demótico, o tiene un punto epocal, que es que está plagado o lleno de cosas que lo interrumpen. Es decir, es un paisaje donde hay gasolineras, donde hay medianeras, donde hay anuncios, donde hay trenes, donde hay fábricas, y todas esas cosas, pues de repente podemos pensar. Yo mismo me parece que en el texto de repente digo, bueno, pues ahí hay una gasolinera que podría estar en una secuencia fotográfica de Ed Ruscha, el pop californiano más característico que yo expuse en el Palacio de Velázquez. O podría estar no solo en una pintura, en una secuencia fotográfica de Ruscha, sino que podría estar en un cuadro de Ruscha también. Sin embargo, Juanjo no toma ese pretexto para hacer una apología de la modernidad, ni una crítica como lo hacen los pop políticos, aunque a él, por ejemplo, también me lo dijo en la conversación, le gusta Genovés, le gusta más que a mí también. Genovés yo lo respeto, y fue una de mis primeras impresiones de niño. Mis padres me llevaron a ver la exposición de Genovés en la sala de la Dirección General de Bellas Artes, que salió además en portada del ABC, que fue una exposición en el 66, me parece, precisamente en la época en que Juanjo llegó a Bellas Artes, ¿no? No sé si él la vio o no, porque él no iba mucho, por lo que me decía, a exposiciones. En general le ponía más bien nervioso, tampoco mucho a galerías. Pero es ese momento y ese pop español aquí en Pamplona, además, cuajo. Vuelvo a las páginas de Triunfo. Moreno Galván es un crítico que a mí me sigue gustando mucho. Es un crítico que fue un hombre muy metido en política, era comunista, era una persona que
entró y salió varias veces de la cárcel, era detenido frecuentemente y escribía de pintores bastante variados y era capaz de encontrar las palabras adecuadas para decir la peculiaridad de cada cual. Es decir, que no escribía igual sobre Guerrero que sobre Millares o sobre Mompó o sobre Aquerreta. Y yo le debo por lo menos algunas iluminaciones, como de repente describir a Manolo Millares como un pintor que era capaz de detectar la rosa en el estercolero, o de hablar de José Guerrero y relacionarlo con el mundo de las pequeñas iglesias de su Granada natal y con los muros de cal, y hilvanar ideas muy bien traídas y literariamente muy, muy bien traídas también. No solo las ideas, sino su forma, ¿no? Y entonces sobre Aquerreta escribió en 2 ocasiones Moreno Galván. La primera fue la primera en que yo leí el nombre de Aquerreta y vi una obra, pero una obra colectiva. Eso sí que es curioso, que el pintor que hoy consideramos sería un solitario entre muchos, podríamos decir. Sería un solitario, pero está efectivamente aquí rodeado por 2 discípulos. Y en ese caso, en ese arranque suyo, aparecían sus cuadros del mayo del 68, pintados a medias con Pedroses. Es decir, que había un trabajo colectivo como el que en ese momento podían producir los equipos valencianos Crónica y Realidad u otros. Yo mismo sacrifiqué a esa moda de los equipos, porque además yo en esa época pintaba y tuve derecho incluso a unos comentarios de Moreno Galván en esa misma revista Triunfo. Eso es un pasado, digamos, un pecado de juventud por mi parte, pero en cualquier caso también Kiko Rivas y yo estábamos en la idea de equipo. Entonces yo, un pintor que hoy lo considero un eremita de la pintura, un solitario de la pintura, aunque esté rodeado de discípulos, aunque haya trabajado también con el que fue su maestro, Antonio López, en difundir un mensaje artístico a través de una serie de clases, con excursiones al campo, acompañado por discípulos, ambos enseñándoles el camino, digamos. Pero la primera visión que tuve de él era un miembro de un equipo que, junto con otro pintor, que después tuvo una evolución individual, que a Pedroses le llevó a meterse en el mundo de los bosques y, por otra parte, a practicar con talento el cómic, pues en el caso de Aquerreta se cortó, digamos, esa actividad colectiva, al menos bajo esa forma. Los cuadros aquellos eran referidos al mayo del 68. Mayo del 68 yo lo había vivido en diferido a través de la radio francesa, yo soy francés de madre, a través del periódico Le Monde y a través de Triunfo. Allí es donde venía el gran cúmulo de imágenes que ellos barajaron. Creo que hicieron un viaje a París, pero después de los acontecimientos, pero sobre todo trabajaban sobre un imaginario fotográfico. Después de eso volví a ver unas obras suyas en medio del tumulto de los encuentros de Pamplona. Yo la anterior vez que he hablado en este museo, y creo que en esta sala, pues fue sobre los encuentros de Pamplona en alguno de sus aniversarios. Después he vuelto también a hablar al Museo de la Universidad, también sobre lo mismo. Y entonces, en aquella exposición de arte vasco y navarro, pues había obra suya. Pero en aquel momento, la verdad que aquello estaba dentro del tumulto de los encuentros y no fue, digamos, mi encuentro decisivo con su obra. Y mi encuentro decisivo con su obra, se lo comentaba a él y a los amigos del museo, pues fue en la trastienda de una galería que ya no existe, que era la Galería Sen, que llevaban Antonio de Súñer, que ha fallecido, y su mujer, entonces, Eugenia Niño, una mujer con mucha sensibilidad para la pintura, y él también, que habían precisamente expuesto bastantes cosas pop, porque en concreto allí fue donde vimos por primera vez en Madrid a Zus, por ejemplo, con sus cosas totalmente psicodélicas, y allí se vio también pues las obras importantes del equipo de Crónica, y allí se vio también la obra de Pérez Villalta, que tenía un cierto punto pop, hockneyano sobre todo, pero tenía también esa deuda. Y en la trastienda de la Galería Sen, de repente me encontré con 2 pinturas, que yo quizás recuerdo que quizás fueran tablas, que eran 2 paisajes pues del tamaño de la visión de Fuenlabrada que he visto esta tarde con maravillamiento, porque no conocía ese cuadrito de Fuenlabrada. Y esos 2 o 3 cuadros que tenían ahí eran restos de la edición que había hecho de la exposición, que había hecho la Galería en el año 73, cuando ya Juanjo había vuelto a Pamplona
cuando ya había dejado atrás las clases de Antonio López, cuando no estuvo, además, él no estuvo, lo digo en el catálogo, no estuvo en la exposición que hizo Fefa Seiker, otra mujer maravillosa que tuvo mucha visión de hacer una galería cuando le pesaba mucho la sombra de Juana Mordó, claro, a todas, ¿no? Pero Fefa fue encontrando nombres aquí y allá, pues de repente se quedó con la copla de José Hernández, un raro entre los raros, y hizo cosas minimal, hizo cosas cinéticas, pero también estuvo atenta al nuevo realismo que surgía de las clases de Antonio López en San Fernando. Y entonces Fefa Seiker hizo una colectiva que mi padre nos llevó a ver en una escala que entonces hacíamos entre Sevilla y Madrid, un poco lo mío de hoy, pero en tren, en el Puerta del Sol, y en Madrid pues nos quedamos un día en Madrid y entre tren y tren pues fuimos a la Plaza de Santana, donde Fefa Seiker, que tenía su galería cerca, hizo una colectiva de alumnos de Antonio López. Y a veces me creo que allí vi un cuadro de Juanjo, pero no vi un cuadro de Juanjo porque Juanjo ya se había vuelto y ya no estaba entre los alumnos de San Fernando, sino que estaba en Pamplona. Por lo tanto, en esa exposición no, pero me bastaron esos 3 o 4 cuadros que tenía en la trastienda esa otra gran galerista que fue Eugenia Niño y Antonio Suñer para darme cuenta de que ahí había una voz que había que escuchar. Fue realmente una sensación que no se me ha despintado nunca y que me confirmó después el encuentro casual que tuvimos en esta ciudad. Iba yo con un amigo y me dijo aquel de Juanjo, y entonces fuimos a su estudio y vi en directo ya mucha obra suya en el estudio. En otras varias ocasiones he vuelto a ese estudio, hemos coincidido en muchos contextos, hice el libro de conversaciones para el Gobierno de Navarra, hice la exposición Silencios, había hecho también una exposición en Artelecu, en la cual coloqué, digamos, a Juanjo y a otro pintor obsesivo del motivo, otro pintor obsesivo del paisaje, otro pintor interrogador de la realidad cotidiana para trascenderla y esencializarla, que es Gonzalo Chillida. Yo soy muy fan de Gonzalo Chillida y hace poco con Miguel Zugaza estábamos en un coloquio en el Cervantes de París. Yo ya no era director de aquel Cervantes ni de nada de Cervantes, pero fuimos Miguel Zugaza y yo, y Miguel Zugaza es tan admirador como yo de Gonzalo Chillida y del propio Acarreta. De hecho, Juanjo recordará que estuvimos entre manos el proyecto que se frustró por mi marcha en aquel momento de hacer juntos Museo de Bilbao, Reina Sofía, una exposición del pintor, ¿no? Entonces, esa exposición Silencios, que se llamó Silencios, igual que luego la de aquí se llamó Silencios otra vez, fue una exposición donde estaban los mares cantábricos de Gonzalo Chillida, estaban algunos paisajes especialmente esenciales de Juanjo y estaba obra de gente más joven. Eso ha sido mi relación con esta obra y voy a glosar algunas imágenes que he traído, son más o menos las que tenía en mi ordenador de sucesivas pues, imágenes que he utilizado en conferencias más generales, porque creo que es la primera vez que doy una específicamente sobre él, pero son imágenes que me han ido acompañando en ese sentido. Y la primera es este muchacho del 67, presidente de la época de la Facultad de Bellas Artes, donde vemos precisamente un idioma ya muy esencial, una figura que tiene algo de pop también, desde luego, que tiene algo, en este caso, de un pintor que me consta que a Juanjo le gusta, que es Alex Katz, que es un pintor mi favorito, digamos, de la escena figurativa norteamericana de la posguerra, un pintor además en activo hoy. Y luego este cuadro, con todo ese punto que tiene pop, tiene también un lado de gran melancolía y luego tiene también formalmente en su composición una dimensión que lo acerca también a lo abstracto. Es decir, la parte, la lejanía en este cuadro es un interior y hay ahí esa geometrización del fondo, pues nos evoca bastante directamente, incluso en sus tonalidades, una cierta época sombría de Marc Rothko, ¿no? Y el propio díptico de la fe, que
se ha colgado aquí en esta exposición, casi en su entrada, también es un cuadro que admite una lectura rozquiana, admite un paralelismo con ese artista que también sé que Juanjo lo tiene, digamos, en su santoral, que es un artista que no es un artista formalista, sino que es un artista precisamente de expresión. Él decía: yo no pinto formas y colores, yo lo que quiero es, me parece que decía como Mozart, Sófocles y no sé quién más, pero pues emociones humanas básicas, es lo que quería expresar Rothko. Y este cuadro tiene esa dimensión rozquiana. Hay que decir, además, que en general a todo el grupo de Pamplona, a toda esa escuela de Pamplona, que eso fue un invento de Moreno Galván, precisamente, que así se titulaba el artículo, pues se puede hablar de una escuela de Pamplona, a todo el grupo, quien les había metido también el interés por lo pop era Isabel Baquedano. Isabel Baquedano, cuando precisamente Zugaza le encargó el comisariado a Ángel Vados de una exposición que se vio en el Museo de la Universidad de Navarra y también se vio en el Museo de Bilbao, pues yo descubrí una época, yo no conocí mucho a Isabel Baquedano, ni su obra tampoco la he conocido lo suficiente, pero allí descubrí bastantes cosas y descubrí que había una dimensión de crítica de la vida cotidiana, de introducción de elementos de los medios de comunicación de masas, todo eso estaba allí presente, ¿no? Y eso yo creo que ella se lo transmitió tanto a Juanjo como a otros en Artes y Oficios, donde él había empezado su formación antes de irse a Madrid. Por cierto, que me he dejado de lado el hecho de que Moreno Galván, después de insistir en el lado, vamos, de que estábamos ante una escuela de Pamplona y que todos los que estaban implicados en ella tenían una influencia del pop y estaban haciendo una obra de crónica de la realidad, podríamos decir de alguna manera, allí pues se puede ver en prácticamente todos. El propio Salaberry en aquel tiempo ya tenía esa mirada. Creo recordar que el propio Mariano Rollo, que también andaba por ahí, tiene una etapa por ese lado. Pero, decía, Moreno Galván, además de señalar eso, después, cuando le tocó reseñar, que ese texto lo he descubierto relativamente tarde, me parece que fue precisamente Pedro Luis el que me lo facilitó, Moreno Galván reseñó esa exposición de la Galería Sen y allí dijo: estamos ante un pintor absolutamente excepcional, una revelación, y ya no hablaba de pop en absoluto, sino que hablaba de alguien que tenía un sentimiento del paisaje, y Moreno lo decía alguien como Moreno, que conocía muy bien la pintura, por ejemplo, de Caneja, del cual era correligionario, ¿no? Y vio que había, sobre todo, un gran paisajista allí en ciernes. Las obras de ese mismo periodo, pues, por ejemplo, este joven con Paloma, son de una figuración absolutamente esencial y cuesta trabajo decidir cuáles pueden ser los faros de Juanjo en este periodo. A mí, por lo menos, me cuesta bastante, pero, sin embargo, recordaré y luego enseñaré a algunos pintores que él me ha hablado bastante de ellos cuando aquella conversación, que alguno me los ha descubierto además, ¿eh? O sea, Juanjo tiene una erudición al respecto y de repente unas intuiciones hacia pintores que le alimentan, digamos, muy notables. Pero esto podría tener que ver pues con algunos de esos figurativos que le llaman poderosamente la atención. A mí me ha descubierto, luego enseñaré unas obras, por ejemplo, a Auguste Pippin, que es un naif, digamos, norteamericano, enormemente interesante, y quizás podría tener que ver con eso. Estos amantes del 70 que están aquí, me ha parecido ver en la exposición, es un cuadro sensacional también. Este ciclista tendría para mí un cierto punto a lo Alex Katz, precisamente. Este cuadro que le premiamos en Olite, me parece que fue cuando el premio del gobierno se hacía en Olite, fue un cuadro que compartió, digamos, cartel en ese momento con una montaña de Cézanne interpretada por Miguel Ángel Campano, precisamente, y figuraban en la misma exposición obras, por ejemplo, de Manolo Quejido, y fue en ese momento, pues fue con este cuadro de una figuración
tan enigmática, como son enormemente enigmáticos y sugerentes sus múltiples autorretratos muy bien vistos en la muestra en la que nos encontramos, o como son también impresionantes, también aquí está un grupo de figuras, este Príncipe del Sueño, que es de la colección del Banco de España, una colección muy bien construida por el recientemente desaparecido José María Viñuela, una escultura que, ya que hemos visto una obra maestra de la escultura romana aquí hoy en el museo, pues una escultura que está en esa tradición de la estatuaria clásica, como lo decía Pedro Luis. Este es el cuadro que me descubrió Pedro Luis cuando yo había escrito no pintó nunca el centro. Dice, bueno, pintó la plaza del castillo, ese escenario, incluso metiéndole anuncios luminosos, que también pueden tener un punto pop. Metámonos un poco en estos descampados, metámonos un poco en esta pintura esencial que a mí me emociona siempre como la primera vez que he visto un cuadro suyo. Yo ahora, cuando he estado de repente o descubriendo cuadros nuevos que no conocía o reencontrándome con algunos que sí conocía, siempre es el mismo asombro, ¿no? Es una superficie que está pintada como por los ángeles, ¿no? Hay algo como totalmente inmaterial en la factura que hace que surja como si nada. Eso es privilegio del gran arte. La poesía, pues hay que procurar que no se note el trabajo interior. Hay que procurar que parezca que surge así. Y la pintura, a veces sucede eso. Y en este caso, por ejemplo, este descampado en Cuatro Vientos con fantasmas, y efectivamente allí hay unas piernas que quizás sean las de esos fantasmas, pues es realmente prodigioso. La figura humana, que no está muy presente en los paisajes, como tampoco está muy presente en los animales, sin embargo, de vez en cuando hace actos de presencia. Hay de repente un perrillo, o hay una figura huidiza cruzando por un portal delante de una ventana iluminada. Hay unas cuantas señales de que hay habitantes en esos paisajes, pero generalmente es una presencia mínima y generalmente están más bien desiertos. Fijaros estas traseras del Club de Tenis con el Monte de las Aguas en Pamplona, también de la colección del Banco de España, que además hay que decir que el Banco de España reproduce muy bien las imágenes de su colección, cosa que no siempre pasa. La Galería Malbrook las produce bastante peor. Cuando veáis una reproducción pequeña es que no la he encontrado mejor, pero esta, por ejemplo, está reproducida de miedo. Este club de tenis pues le ha dado muchísimo juego a Juanjo, ese paraje suburbano. Yo me gusta mucho la palabra alfoz. La descubrí de una vez por todas leyendo a Claudio Sánchez Albornoz en su libro sobre la historia de una ciudad castellana, sobre la historia de León en la Baja Edad Media, ¿no? Y allí la palabra alfoz tiene una música que me gusta mucho, como me gusta mucho la palabra banlieue en Francia o la palabra arrabal o suburbio, en fin. Hay toda una metafísica del arrabal y aquí es una metafísica del alfoz, podríamos decir. Y hay esa sensación de estar entre ciudad y campo con esos edificios que a veces son horrorosos y otras veces no, con esos edificios que evocan la industria y ahí al fondo aparece una chimenea de una vieja revolución industrial, ¿no? Este es un cuadro, Anochecer de fin de año, que sencillamente me parece pues decir muchísimas cosas con muy pocos elementos, con esta pintura como barrida, con un poco más de materia que de costumbre en él. Anochecer de fin de año. Aquerreta es un pintor que ha pintado todas las estaciones del año y todas las horas del día y de la noche. Me acuerdo que en la conversación aquella me hablaba de que le gustaría hacer unos nocturnos en los jardines de España, en plan Falla, aunque decía que había un lado simbolista que no le gustaba en Falla. Pero la hora del crepúsculo, que decía Tiziano que era la hora de la pintura, Ramón Gaya lo cita muy a menudo, yo hice una retrospectiva de Gaya y la llamé la hora de la pintura, precisamente, pues el crepúsculo es
una hora del día que le atrae especialmente a Juanjo, que figura esas figuras huidizas en ciertas ventanas o porches, y también le atrae, por supuesto, la plena luz del día, sobre todo cuando es sobre un campo que está, por ejemplo, con los verdes de la primavera, ¿no? Esta cuesta de Tajonar es un cuadro que pertenece a la Casa Real, porque fue el regalo del gobierno de Navarra cuando se casaron los actuales monarcas. Es un cuadro que también tiene una dimensión entre ciudad y campo, entre antigua y moderna, porque hay unas farolas aquí que no son farolas ochocentistas, sino que son farolas del siglo XX o del XXI, y hay unas cuantas figuras huidizas y hay esa delicada maravilla puntillista de esos árboles. Los árboles otoñales son, bueno, y aquí en la exposición hay un cuadro preciosísimo de eso, son una especialidad de la Casa Akerreta también, esos árboles otoñales pintados con una delicadeza que a mí me trae a la memoria la de un pintor muy admirado por él y por mí, desde luego, que es Georges Seurat. Yo creo que Seurat es una cumbre absoluta y, como sucede en el caso de Juanjo, es una cumbre de normalidad. O sea, Enrique Azcóaga, un crítico que recuerdo a menudo, decía que le gustaba la pintura normal y no era un alegato antisurrealista, era simplemente que le gustaba la pintura que dice, antes lo decía también Pedro Luis, habla de lo que está cerca y encuentra suficiente, digamos, lo que tiene cerca para decir el enigma del mundo y que sea la expresión de esos enigmas una expresión muy clara, con esa inelocuencia que le pedía a la pintura Bernard Berenson, hablando además de la de un pintor admiradísimo por Juanjo, como no podía ser de otra manera, que es Piero de la Francesca, ¿no? Pero este es un cuadro ejemplar en ese sentido. Lo es también este Camino del Colegio, donde de repente aparece la silueta tan demótica de un automóvil y aparece de repente pues, una geometría de la arquitectura moderna, quizás como en pocos cuadros suyos aparece. Este es uno de los cuadros que me refería antes a esas siluetas. Fijaros que aquí aparece esa silueta humana en esa puerta a contraluz, aparece un arbolado espolvoreado allí como si fuera ese vuelo de abejas que un poeta crítico de arte como José Hierro detectaba en la pintura de Cristina de Vera. Decía que Cristina de Vera pintaba como si hubiera un vuelo de abejas entre el espectador y el cuadro, ¿no? Y en este cuadro también hay un poco eso. Y fijaros también, porque no se nota mucho, pero que hay un perrillo bastante simpático allí a la derecha, que casi parece el perrito de Saudaró, ¿no? O algo así. Camino de Corella, bueno, por supuesto hay toda una melodía, hay una letanía de lugares. Luis Aragón, el poeta francés, uno de sus poemas de la época de la Resistencia era una simple enumeración. Gracias. Muchas gracias. Era una simple enumeración de ciudades de Francia, que en ese momento era como un gesto, digamos, frente al opresor alemán, pues simplemente enumerar ciudades o pueblos del Loire y de los castillos y tal. Y aquí la música de todos los nombres que aparecen en los caminos, pues Camino de Corella en este caso, con esos árboles, ya digo, como espolvoreados, con esos perfiles mínimos. Otra visión otoñal y crepuscular también, a la vez, Camino de Tudela. En la casa de enfrente, esta figura femenina en primer plano y ese punto muy seratiano de nuevo, puntillista, valga la redundancia, de esa vegetación y luego esa arquitectura que parece como de una muralla, aunque se habla de la casa de enfrente, entonces pues no sé si es una muralla o no, pero en cualquier caso es un cuadro también extremadamente hermoso. Paisaje con arquitectura, en este caso una arquitectura contemporánea, y ese espolvoreado que empieza en algunos casos a acercarse al
blanco total o a un blanco con algún gris, ¿no? O sea, pero esto se va a acentuar en una zona que le tengo especial devoción de la obra, que es la obra sobre la nieve. Ramón Gaya, precisamente con Bruegel en la memoria, decía que la nieve es siempre medieval, y es una frase que yo he abusado muchísimo de ella porque me gusta mucho esa frase, pero yo creo que es verdad que la nieve es siempre medieval, que nos lleva a ese maravilloso Bruegel y en general a un mundo también de encanto y ensueño infantil, ¿no? Cuando paseamos por el Kunsthistorisches Museum de Viena, pues tenemos presente esa nieve de Bruegel, y yo la primera vez que lo visité, o la segunda, iba en compañía de Alfonso Albacete, que pintó unos cuadros de cazadores en la nieve y que de alguna manera nos representó a los que íbamos ese día por ahí como paseándonos por la nieve, no de Bruegel, pero de la propia Viena. Esta es una obra también maestra, a mi modo de ver, de esa capacidad de convertir lo normal en enigmático, que tiene que ver con un pintor que también le gusta mucho a Juanjo, que es Balthus. No el Balthus de las jovencitas, sino el Balthus, que luego enseñaré un cuadro, de París, el Balthus de los paisajes del este de Francia, que tienen un punto muy a lo Corot. Otra vez el simpático perrillo, ¿no? Y otra vez una geometría demótica, cotidiana, banal, no tiene ningún mérito especial la arquitectura que representa, pero sin embargo es la casa de la vida de ese personaje que aparece enigmático allí en la ventana, esa presencia humana que a veces hay en estos paisajes que aparentemente parecen desiertos. Otra maravilla, los chopos en la escuela de arquitectura, otra vez el espolvoreado, otra vez esos verdes milagrosos en diálogo aquí con ese gris por encima, ¿no? Otra pequeña maravilla. Perdón, este está repetido. Este creo que está aquí en la exposición, o uno muy cercano, sí, está en la exposición, una huerta tapiada. De nuevo el milagro de ese toque como aéreo. Y este es una de las obras maestras de la exposición. Los altos de la Fuente de la Teja, yo no sé dónde está esto, si está muy lejos o muy cerca, pero en cualquier caso sé que aquí el pintor ha dado una de las grandes visiones suyas de este paisaje que conoce, que ama y que representa con una capacidad de que sea como milagroso el resultado. Este, en el catálogo lo subrayo mucho. Este es uno de mis cuadros favoritos de Akerreta, empezando por su título, Calle del Reloj. Los relojes siempre son muy interesantes en pintura. Los relojes, por ejemplo, en las estaciones que pintaba Giorgio de Chirico, que es un pintor que también le gusta a él y que es un pintor que inspira a un enorme sector de la pintura española, liderado por un pintor que también en la conversación me hablaba de él, que es Dries Berlin, que es uno de mis grandes amigos y que es alguien que ha reclutado a los quiriquianos españoles, a los metafísicos españoles. Este cuadro, hay una cosa muy curiosa en él, que es esa figura que se está escapando, que está cortado, que está representado apenas en un perfil fugitivo y que se va. Esa tapia muy sintetizada con ese pequeño jardín, pequeño huerto privado. Luego ese reloj, que tiene algo de reloj, pero tiene también algo, vamos, podríamos confundirlo con una señal de tráfico, una señal de paso prohibido. Y luego la casa, de nuevo, es una casa que no tiene ningún mérito arquitectónico, aparentemente, pero sin embargo le da a Juanjo ocasión a construir un precioso cuadro casi mondrianesco, casi neoplasticista. Esa afición de Juanjo por las casas solitarias o por las casas, en este caso, dentro de una urbanización, algo colectivo de alguna manera, tiene que ver con un pintor que él ha expuesto a dúo con él, que es el asturiano Miguel Galano, que es un pintor que es muy cercano al que os habla y que admira profundísimamente a Akerreta, porque hay que decir que Akerreta tiene fans
entre sus colegas, cosa que tiene su mérito, porque los colegas muchas veces no reconocen los méritos de los colegas, pero en su caso, yo me acuerdo, no sé si estaba este cuadro, pero una exposición que hizo Álvaro Villacieros en la Galería Guillermo de Osma, pues me acuerdo de cómo estaban de emocionados ante la contribución de Akerreta varios pintores. Jardín de Arquitectura, este es un cuadro que no sé dónde lo encontré, ponía en proceso, no sé si está terminado o no, pero en cualquier caso lo encontré fichado como cuadro en proceso, pero bueno, en cualquier caso no le debía faltar mucho. Lo que os decía antes de los paisajes medio industriales, aquí paisaje de Renfe, Tafalla en proceso también, pero fijaros la torreta esa eléctrica a la derecha y fijaros esa arquitectura un poco caótica que hay alrededor de ella. Este también está en la exposición, me parece que sí, pero camino del Monte San Marcos, vuelvo a insistir que no sé dónde está el Monte San Marcos, pero en cualquier caso el Monte San Marcos ya con esta imagen queda grabado en nuestra memoria. Fijaros que no son farolas tampoco románticas ni fin de siglo, sino que son farolas totalmente pedestres, totalmente corrientes, en una visión también muy, muy singular. Este es uno de los cuadros, hay varios cuadros de esta temática, Puente de Cuatro Vientos. Aquí estamos ante una Akerreta totalmente metafísico, en el sentido quiriquiano o sironiano o carrayano, ¿no? Es alguien que tiene un profundo interés por la pintura metafísica y novecentista italiana. En esto también es algo en lo que coincide con bastantes de los pintores jóvenes a los que me refería, Diz Berlin y compañía. Y antes la directora ha recordado que efectivamente en la retrospectiva de Mafre, última, de Morandi, que venía después de una que hizo María Corral en la Caixa y después de otra que hicimos Tomás Llorens, el recordado Tomás Llorens y yo mismo, en el IBAM y la Thyssen, la tercera exposición de Morandi presentaba la peculiaridad de que, igual que algunas que se han hecho en Francia y en Inglaterra, se había metido obra contemporánea. En algunos casos eran obras conceptuales que yo mismo no le veía totalmente la relación. Pero en caso de los españoles que estaban en la exposición, estaba Alfredo Alcaín, un pintor muy cercano a Isabel Baquedano, un pintor también cercano a Juanjo, que forjó aquel bonito tópico, pero bonito, a pesar de que es reduccionista, que es aquel artículo que publicó en el 2002 en Arte y Parte, en un dossier sobre Morandi, que hablaba de Juanjo Akerreta, el Morandi de Pamplona. Quedó eso como una especie de etiqueta, como todas las etiquetas es reduccionista. Habéis visto que ninguna de las obras que he enseñado yo diría que es especialmente morandiana, aunque hay un Morandi paisajista que se va a la localidad vecina de Grizzana. Morandi viajó menos que Akerreta, todavía menos que Akerreta. Desde luego Morandi viajó en la península italiana, Bolonia, Roma, Florencia, Venecia y algunas otras ciudades de la península, y luego no fue nunca a Francia, a pesar de que le interesaba muchísimo la pintura francesa. No vino nunca a España, a pesar de que le interesaba muchísimo, como lo pude comprobar en su biblioteca, Zurbarán o Juan Gris o Sánchez Cotán, y solamente hizo un viaje al extranjero, que fue una vez que le hicieron una exposición en Suiza, ¿no? Este cuadro tiene un punto no morandiano, pero sí metafísico italiano. Camino de Cuatro Vientos, de nuevo el alfoz pamplonés. Nave de la Casa, que es la Casa de la Misericordia. Este y otro cuadro de la misma temática está aquí en la exposición. Este es un cuadro relativamente reciente ya, 2011, tiene un especial encanto esa silueta también allí delante de la pared, contemplando esa casa que está tan ligada a la vida y a la acción generosa y fraternal de Juanjo. Esta es la otra imagen que también está aquí, los jardines traseros de la Casa de la Misericordia. Subida a la Fuente del Hierro, jardín de la universidad, de nuevo un paisaje entre suburbio y campo, con esos perfiles tan sutiles de árboles en la lejanía. Huerta en el Camino de Aragón,
Y aquí viene un pequeño, y voy casi terminando, un pequeño conjunto de visiones nevadas de Pamplona u otros lugares, camino de Castejón con nieve. Aquí está esa arquitectura ferroviaria. Hay mucha pintura ferroviaria a lo largo del siglo XIX y del siglo XX. Se han hecho exposiciones y se han hecho libros sobre el ferrocarril en pintura. Hopper, por ejemplo, tiene ferrocarriles, un pintor que también le gusta a Juanjo y a mí. Hopper tiene mucho ferrocarril y tiene mucho ferrocarril Paul Delvaux, ¿no?, el surrealista belga. Pero este cuadro es muy especial con ese depósito de agua y esa nieve que parece que va a hundir el tejado fabril. Camino del Monte de San Bartolo, absoluta maravilla de la nieve que fascina a propios y extraños, que fascina a hombres adultos y sobre todo a niños. Esta nieve es la pureza, ¿no? Esa pureza que Hergé, el dibujante de Tintín, buscaba en su álbum Tintín en el Tíbet, que estaba en un gran mundo de angustia en aquel momento y salió de él dibujando las nieves eternas del Himalaya, ¿no? Pues aquí también Juanjo se identifica con esa paz, con ese caer suave de la nieve que parece que borra las complicaciones del mundo, ¿no? Cuesta de la Reina, en proceso en este caso, pero este cuadro lo hemos visto ya también terminado, es un cuadro donde además figura esos automóviles que casi puedes adivinar su marca en algún caso, y esos semáforos, es decir, es una visión contemporánea de la Pamplona nevada. Esta otra subida a la Cuesta de la Reina es extraordinaria. Este cuadro no creo haberlo visto al natural, lo he encontrado de los últimos que he añadido a este florilegio y ya me fascina totalmente, también con esas pequeños elementos del paisaje urbano, con esa delicadeza que en este caso es como muy japonesa, ¿no? Yo creo que la nieve también la asociamos mucho a la representación de la nieve por parte de esos maravillosos autores japoneses de ukiyo-e, y aquí la escalera en concreto da origen a toda una zona como abstracta del cuadro. Este que está aquí, Camino de la Morea Nevado, me parece casi un haiku, en el sentido de que parece que está dicho, pues eso, con 3 versos, que está dicho con 3 elementos, con ese pequeño elemento geométrico eléctrico, con ese perfil arriba de la montaña y con ese rastro de unos caminantes, ¿no? Es realmente prodigioso, lo quiero volver a ver ahora cuando salga, porque está aquí en la exposición también, y es un cuadro del 2012, relativamente reciente también, y es como una casi nada que lo es todo, diría yo. En el bodegón, misma esencialidad, aquí sí está más cercano, digamos, el elemento morandiano. Juanjo ha estado representado en una preciosa exposición que hizo un colega suyo que le admira mucho, que es Pedro Morales Elipe, una exposición que hizo en el Centro Guerrero de Granada, donde estaba precisamente también, entre otros, Miguel Galano, estaba Alcaín, todos los morandianos españoles estaban ahí prácticamente, faltaba alguno, pero estaban muchos de los morandianos españoles, que son bastantes. Y aquí se ve también la capacidad en el bodegón de ir a lo esencial, esta naturaleza muerta de la pera negra, esta que está aquí en la exposición, naturaleza muerta de invierno, naturaleza muerta con aceitera. Los motivos son morandianos, pero a veces también remiten a los clásicos del bodegón cubista. Esa compotera es muy de Braque, por ejemplo. Naturaleza muerta de Tenerife, evoca un viaje, tiene un punto quizás casi no solo morandiano, sino un poco bonardesco, un poco Pierre Bonnard. Naturaleza muerta con cebollas, muy prodigiosa en esta precisión, en esta contención formal, geometrizante. Naturaleza muerta con tomates y albérchigos, esta otra con tomates. Todas estas naturalezas, o por lo menos algunas de ellas, las hemos ido viendo en exposiciones. Recuerdo concretamente un stand, me parece que de la galería de Gonzalo Sánchez
de San Sebastián en Arco, ¿no? Esta naturaleza muerta a la medida, el propio objeto parece estar remitiendo un poco, digamos, a un mundo que tiene que ver con Morandi. Aquí está el díptico de la fe, lo he recolocado como lo habéis colocado, aunque yo lo conocía en horizontal, pero así en vertical es más rozquiano todavía, porque es ese horizonte último que para mí siempre, se lo he dicho alguna vez a Zugaza, tenía que haber hecho un día una exposición en el Prado enseñando el perro de Goya y algún rozco, y se le podría añadir también este díptico de la fe. El retablo del martirio, que efectivamente está aquí excepcionalmente, porque volverá a su lugar, es el punto culminante de la faceta religiosa de la producción de Juan José. Es una faceta en la cual le han acompañado varios de sus discípulos y donde ha revivido ese arte del icono, del cual tenemos un ejemplo aquí, y hay varios ejemplos en la exposición. Nunca se me había ocurrido mirarlos bajo el ángulo pop, pero en cualquier caso es verdad que ese aspecto referido a la anécdota de Warhol diciendo que le encanta que la Factory siga funcionando aunque él no esté, pues aquí también de alguna manera eso está muy presente, esa dimensión colectiva de ese proyecto. Aquí está el otro panel. Y termino enseñando un mínimo museo imaginario de cosas que le gustan a Juan José, que me gustan a mí, y algunas que son aportaciones mías simplemente a comparaciones que se pueden hacer. Él ha hablado de los paisajes urbanos de Balthus. A mí me gusta Balthus en general, pero lo que más me gusta de Balthus es este cuadro en concreto, el Passage du Commerce Saint-André, lugar donde vivía Balthus cuando vivía en París. Después se fue a vivir a una granja en el este de Francia y pasé cerca en un viaje con mi mujer, pasamos cerca y no fuimos a ver el lugar donde tenía su casa, pero resulta que el pasaje de la ciudad más próxima se llamaba Pasaje Balthus y fue un recuerdo de alguna manera de este pasaje del comercio, que no es un pasaje cubierto como los de París o como el que vimos en aquel viaje, pero en cualquier caso son lugares muy balthusianos. Entendemos perfectamente que estas figuras representadas aquí, incluso ese perrillo, son hermanos de las figuras que representa Juanjo en sus cuadros del Alfoz pamplonés. Chardin es una maravilla del siglo XVIII francés, es un pintor que tenemos, por supuesto, en España a Meléndez, que es muy buen bodegonista también, pero es más catalogador, un poco casi el prospecto de qué es lo que come el español, pero son maravillosos, evidentemente, no quiero ridiculizar en absoluto a Meléndez, pero a mi modo de ver, Chardin tiene un punto todavía más de trascendencia, que además no solo está en los bodegones, sino que están en estos cuadros de figura, este cuadro que es la expresión del encanto del juego y de la adolescencia, y ya estos bodegones que son prechardinianos. A Juanjo me consta que le gusta Chardin. Me sorprendió muchísimo que, en cambio, Antonio López, cuando se hizo la exposición de Chardin en el Prado, dijo cosas en unas declaraciones que no le interesaba mucho, o sea, que hizo declaraciones más bien duras. Yo, desde luego, Chardin encuentro que es una cumbre del arte francés del XVIII y del bodegonismo de todos los siglos. Y en la biblioteca de Morandi, que la estudié un poco in situ, en Bolonia, había también, por supuesto, libros de Chardin. Estos melocotones son, pêche en francés, estos melocotones son parientes, son antecesores de los melocotones que pintó tan admirablemente Pierre Bonnard, un pintor también de culto, un pintor para pintores, como es nuestro pintor. Y este objeto también tiene un poco que ver por la forma con el que veíamos antes en un bodegón de Juanjo. En alguna ocasión ha mencionado, y me alegra porque es un pintor que yo siempre he defendido, después de que no me gustara en mi adolescencia, pero cuando lo descubrí me gusta mucho, Filippo de Pisis, un pintor de Ferrara, primo de Quirico, primo espiritual, digo, de Quirico en ese tiempo, y luego pasado por Milán y metido al final de su vida, pasado también por París y metido en Venecia. Este bodegón yo creo que
se entiende por qué le puede gustar también a Juanjo. Otro de Pisis que está en el Museo precisamente de Ferrara, que es la ciudad donde nació la metafísica. Aquí enseño un galano, porque precisamente sé que a Juanjo le gusta su obra, porque es un pintor también de farolas. Yo a Galano le mando desde cualquier ciudad que esté alguna farola, porque le llamo el farolero mayor del reino, y esas farolas ahí escondidas detrás de esos árboles como japoneses y tan sutiles, pues creo que está bastante cercano aquí a la poética de Juanjo, y han expuesto los dos juntos en una galería de Gijón con un catálogo que me hicieron el honor de pedirme el texto. Este es uno de los descubrimientos que le debo a Juanjo. Metelli, Orneore Metelli, no sé cómo ha llegado a él, pero yo he llegado a él porque lo ha recomendado, digamos él, un naif italiano. Los naif le gustan mucho a Juanjo y le gusta muchísimo, obviamente, el padre de todos los naif, que es el Adorno Rousseau. El Adorno Rousseau es un pintor absolutamente colosal, se pudo ver en la exposición del Museo d'Orsay. Aquí enseño un Morandi de Flores que se publicó en el 62 en la revista Goya, de la cual entonces era secretario de redacción mi padre, con Camón Aznar de director. Este es el pintor que os decía antes, afroamericano, que le debo su conocimiento a él. Nunca hubiera llegado probablemente a conocerlo, pero entiendo que ese punto así tan conciso de figuración lo tiene todo para atraerle. Fijaros, esta obra de Horace Pippin, que es afroamericano, como os decía, que está en la colección del Metropolitan Museum de Nueva York y que se llama La cena en familia. Fijaros que la estructura del edificio de madera casi parece un St. Skelly, ¿no? O algo así, y la escena está realmente muy bien vista. Fijaros esta otra imagen de un pueblo con estatuas, con un reloj, con la bandera americana, etc. Esta obra la traigo, sí, se ve un poco más grande proyectada, pero no la he traído en buena resolución. Este es un pintor que estuve a punto de citar en mi texto para este catálogo, pero hablé de Balthus y otros que han hablado del paisaje urbano de París. Este es uno de los que me hubiera tenido que extender demasiado. Este era un pintor que era cartero de profesión, que está catalogado entre los naifs, pero que tiene una enorme verdad. Y para mí esta calle de no me acuerdo qué banlieue de las afueras de París, pues es un poco hermana de esas imágenes que hemos visto antes de urbanizaciones próximas a Pamplona. También, por ese lado, enseño un Ottone Rosai, un pintor al cual Alcaín dedicó un precioso cuadrito de homenaje después de haber pasado una temporada en Italia, pintor florentino del arrabal florentino, que aquí pinta Il Convento. Y el Adorno Rousseau, casi creo que con él termino, no sé si hay después otro pintor más, pero esta imagen suburbial de Rousseau lo tiene todo para interesar a nuestro pintor por esa capacidad de detectar los enigmas en lo que le rodeaba. Fijaros esta casa con esos dos personajes que se alejan por esa avenida, con esas arboledas y con esas arquitecturas tan demóticas. Esto casi podría estar en las afueras de Pamplona y podría ser pintado por él. Me quedaba todavía Seurat. He hablado de Seurat cuando he enseñado esa calle del reloj, y Seurat es el gran maestro de la cotidianidad trascendida de la banlieue de París. Estos bañistas en Asnières, pasé la semana pasada por ahí, sigue siendo un paisaje bastante sugerente, pero con muchísimo menos verde que entonces, pero es ese mundo en transformación que era el de los suburbios parisinos en aquel tiempo. O este Pont-en-Bessin, es un puerto de Normandía, o este preciosísimo canal en Gravelines, con una farola como de Galano y con ese puntillismo que nos recuerda algún puntillismo que hemos visto en los cuadros que he enseñado de nuestro amigo. Esta es la obra más conocida de Seurat, la Grande Jatte, es la obra maestra del Art Institute de Chicago, y aquí pues está esos árboles no creo que mienta si digo que nos recuerdan los árboles pamploneses de Juanjo. Este último cuadro de Honfleur, que está en la Galería Nacional de Praga, nos habla de la capacidad de trascender el mundo cotidiano por parte de Seurat.
Y el último que enseño, porque los he puesto por orden alfabético, este Museo Imaginario, es otro primitivo, otro naif, pero otro grande de decir los enigmas de la vida cotidiana, Maurice Utrillo. Con él termino este último paseo, felicitando de nuevo al museo y al comisario por esta preciosa exposición y por haberme dado la oportunidad no solo de escribir, sino también de decir lo mucho que admiro al gran Juan José Akerreta. Hago de moderador alguna pregunta de alguna persona del público que no se sienta intimidado por la erudición y el dominio de Juan Manuel. Y si no, nadie pregunta, yo voy a preguntar dos nombres que no has citado. Sí. Uno que es Matisse, que me parece que está muy presente en su trabajo, en los bodegones, especialmente esas armonías que tiene de colores. De hecho, en el catálogo hay una comparación entre un bodegón de Juanjo, que podía estar sacado de la habitación roja de Matisse. ¿Y el otro? Y el otro es el mundo de la pintura que has dicho japonesa y china, que se lo pregunté varias veces y él dice que nunca le ha interesado, que no le ha influido mucho en ese aspecto. Pero yo veo que hay mucha relación, sobre todo la idea del vacío, de la sensación de espacios vacíos. De hecho, hay una cita en la sala de un pintor chino con esa idea, pero también, y la idea de los chinos también de que toda la naturaleza está conectada como un cuerpo humano, una relación. Yo lo segundo lo veo más que lo de Matisse, vamos, en principio, ¿no? Es decir, lo japonés esencial, pues vamos, yo creo que nuestra mirada ha incorporado mucho de ese japonismo, que fue una corriente enormemente importante, como bien sabéis, en el siglo XIX, la época de Manet, la época de Zola, retratado por Manet, rodeado de estampas japonesas, la época en que todos los artistas y los poetas también tenían en sus casas estampas japonesas y en que se forraban, digamos, los vendedores de estampas, que se las colocaban pues a Van Gogh, por ejemplo, entre otros, o a muchísimos grabadores franceses de aquel tiempo, ¿no? Y yo veo de repente cosas que sí me llevan a ese oriente pasado por el tamiz, digamos, del 19 occidental. Yo mismo, por ejemplo, cuando recopilé mis poesías en un tomo, me sorprendí de la cantidad de veces que utilizaba el adjetivo japonés. Y no me había dado cuenta. Y yo estaba en Japón 3 días. Hice un viaje de 3 días en compañía de un gran admirador de Juanjo, que es Enrique Andrés Ruiz, un poeta y crítico de arte muy notable. Y él escribió un poema sobre el río Anjí, el jardín. Nuestro amigo común y también poeta ya fallecido, Santos Amestoy, que también estaba en la excursión, escribió otro poema. Y yo no escribí ningún poema, pero en cambio metí mucho Japón después, por la influencia sobre todo de las estampas. O sea, yo las estampas sí las veo en ciertos momentos de la pintura de Juanjo. Matisse me resulta quizás más difícil de relacionarlo, pero vamos, estoy totalmente dispuesto a escuchar el razonamiento. No quiero decir que Matisse, que es un pintor que a mí me gusta mucho y me gustó quizás mucho más quizás en tiempos que a lo mejor no he sido tan fielmente matisiano como debería haberlo sido. De esos mismos años he terminado siendo más bonardiano. O sea, Bonnard, nuestro amigo Juan Antonio Aguirre, también alguien que también ha conocido Juanjo en sus días madrileños, pues Juan Antonio Aguirre, su email era Bonardo, se hacía llamar el mismo Bonardo y coleccionaba todos los catálogos y se iba a todas las exposiciones habidas y por haber de Bonnard. Y Bonnard también le gustaba muchísimo a Fernando Zobel, era un loco total de Bonnard y de Vuillard, que a Bonnard le llamaban, por cierto, el Navi japonár, el Navi japonár, el Navi japonesista, porque además tenía cara de japonés un poco, igual que Ramón Gaya tiene cara un poco de viejo pintor chino y se ha autorretratado con ropa, con un kimono y tal. Pero en concreto
Bonnard, por ejemplo, uno de los bodegones que puse antes, le encuentro una cierta podredumbre un poco a lo Bonnard, esos melocotones que están al sol en el sur de Francia. Bonnard, que me gusta mucho, es como más quizás como una especie de gran decorado que luego lo copió Picasso en la Californie. Picasso hace un poco lo que Matisse había hecho siempre en su hotel de Niza ya en los años 10 y luego en su villa de Niza maravillosa, donde le fotografió Cartier-Bresson y Brassai, le hicieron fotografías rodeado de plantas, rodeado de pájaros, y todo eso no se me parece mucho al estudio de Juanjo, que es un estudio donde hay cosas mucho más austeras y todas mucho más como para sus bodegones, ¿no? Es decir, que el lujo de los bodegones de Matisse quizás sea un poco teatral, mientras que los bodegones de Juanjo son más ascéticos, digamos, ¿no? Yo pienso. Pero escucho un razonamiento matisiano, encantado.